aleatorio es aquel en el que todos los individuos tienen la misma probabilidad de ser elegidos para formar parte de una muestra y, consiguientemente, todas las posibles muestras de tamaño tienen la misma probabilidad de ser seleccionadas. El muestreo no aleatorio o no probabilístico es aquel en el cual se eligen a los sujetos en función de que sean representativos según las necesidades de la investigación. Es decir, en el muestreo aleatorio es el azar el que determina qué elementos se seleccionan, mientras que en el no aleatorio dependerá del criterio particular que se requiera para la investigación. Existen diversos tipos de muestreo aleatorio como son el simple, el estratificado, por conglomerados, polietápico y el sistemático. En el muestreo simple es aquel en el que todos los elementos de la muestra tienen la misma probabilidad de aparición. Por ejemplo, si tenemos una población de 100 individuos y poseemos un listado con sus nombres y queremos elegir 10 sujetos para un estudio, pondremos sus nombres en una tómbola y sacamos esos 10 al azar. En el muestreo estratificado, los investigadores dividen a los sujetos en diferentes subpoblaciones o estratos, en función de cierta característica relevante, y después lo que hacen es un muestreo aleatorio simple de cada estrato, en el que cada individuo deberá pertenecer a un estrato y solo a uno, y cada individuo del estrato habrá de tener la misma probabilidad de ser escogido como parte de la muestra. Por ejemplo, suponiendo que en el Distrito Federal el 70% de los niños de primaria acuden a escuela pública y un 30% a escuelas privadas, y necesitamos 1000 niños para un estudio de aprendizaje significativo, entonces dividimos a los alumnos en dos estratos y se eligen aleatoriamente 700 niños de la pública y 300 de la privada. Para el muestreo por conglomerados es necesario dividir la población en subgrupos. Cada uno de estos tiene que ser representativo de la población representada y consiste en poner aleatoriamente a los individuos escogidos en cada subgrupo elegido y basar el estudio en estos sujetos. Por ejemplo, en un estudio para identificar los perfiles motivacionales de los alumnos, en el cual se eligen conglomerados pertenecientes a diferentes licenciaturas en una universidad. El muestreo por etapas o polietápico, este tipo de muestreo combina el muestreo aleatorio simple con el de conglomerados, realizando primeramente un muestreo por conglomerados, eligiendo de entre estos una muestra aleatoria. Es posible tener tantas etapas como sean necesarias. Por ejemplo, siguiendo con el ejemplo de un estudio de motivación en los alumnos universitarios, elegimos los conglomerados de varias carreras y de entre estas a alumnos al azar pertenecientes a cada conglomerado. El muestreo sistemático se elige un individuo al azar y a partir de él, a intervalos constantes, se eligen los demás hasta completar la muestra. Por ejemplo, si tenemos una lista de 80 pacientes de un hospital para estudiar el efecto del estrés en pacientes oncológicos, les otorgamos a estos un número y los acomodamos en una lista y elegimos al azar, por ejemplo, el número 4. Entonces, vamos a elegir aleatoriamente cada 4 pacientes para conformar nuestra muestra. El muestreo no aleatorio se divide en muestreo por cuotas, intencionado, incidental y por bola de nieve. El muestreo por cuotas es un tipo de muestreo en el cual se fijan unas cuotas que consisten en un número de individuos que reúnen unas determinadas condiciones. Por ejemplo, si se quiere estudiar la incidencia de adolescentes deprimidos en la religión mormona, para lo cual se escogen 20 individuos, de 15 a 20 años, de sexo masculino y mormones. Una vez determinada la cuota, se eligen los primeros que se encuentren y que cumplan dichas características. En el muestreo intencionado o de conveniencia, los sujetos son seleccionados dada la conveniente accesibilidad y proximidad de los sujetos para el investigador. Por ejemplo, en el caso de un estudio de ansiedad relacionado con la obesidad, el investigador quizá decida seleccionar los 5 primeros nombres de la lista de pacientes de una institución médica en la que pretenda hacer su investigación. El muestreo casual o incidental es un método donde los individuos se eligen de manera casual, sin ningún juicio previo. Las personas que realizan el estudio eligen un lugar o un medio y desde ahí realizan el estudio los individuos de la población que accidentalmente se encuentren a su disposición. Por ejemplo, se realiza una encuesta de opinión respecto a la violencia de género y su relación con la depresión en mujeres, y se van encontrando personas en la calle accidentalmente para que respondan el cuestionario. El muestreo por bola de nieve o muestreo por referidos se realiza sobre poblaciones en las que no se conoce a sus individuos o es muy difícil acceder a ellos. Se llama muestreo de bola de nieve porque cada sujeto estudiado propone a otros, produciendo un efecto acumulativo parecido al de la bola de nieve. Por ejemplo, en un estudio respecto al autoconcepto y su relación con la pertenencia a una secta secreta, toda vez que sería difícil acceder a este tipo de individuos. Importancia del muestreo. Cuando no es posible estudiar todos los sujetos que conforman una población de estudio, es necesario seleccionar una parte de esta para poder inferir y obtener conclusiones sobre las características de la población sin necesidad de estudiar a cada uno de los elementos que la componen.
Pocas veces se puede medir a toda la población, por lo que obtenemos o seleccionamos una muestra y se pretende que este subconjunto sea un reflejo fiel del conjunto de la población. Entonces, la muestra es una colección de individuos extraídos de la población a partir de alguno de los procedimientos ya mencionados. De cierta manera, es una réplica en miniatura de la población y su estudio implica menor costo y demanda menos tiempo. Para que una muestra sea representativa, tiene que contener las características relevantes y en las mismas proporciones que la población. Para evaluar la representatividad de la muestra, se compara la media muestral con la media poblacional. Si este parámetro se desconoce, se puede estimar tratando de encontrar las medias obtenidas en trabajos anteriores que han analizado las mismas variables. Un elemento se convierte en unidad de muestreo en el momento en que se encuentra disponible para su selección y funciona como fuente de datos o de información. Para seleccionar una muestra, lo primero es definir nuestra unidad de análisis. Es necesario precisar claramente el problema a investigar y los objetivos de investigación. Estas acciones nos llevarán a delimitar una población. Una vez que se ha definido cuál será nuestra unidad de análisis, se procede a delimitar la población que va a ser estudiada y sobre la cual se pretende generalizar los resultados. Así, la población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones. Algunos investigadores utilizan el término universo para designar a la serie real o hipotética de elementos que comparten características definidas relacionadas con el problema de la investigación. La muestra suele ser definida como un subgrupo de la población y para seleccionar la muestra deben delimitarse las características de la población. Para ello, se utilizan los criterios de inclusión, que son un conjunto de propiedades cuyo cumplimiento identifica a un individuo que pertenece a la población en estudio. Su objetivo es delimitar a la población o universo de estudio. Los criterios de exclusión son un conjunto de propiedades cuyo cumplimiento identifica a un individuo que por sus características podría generar sesgo en la estimación de la relación entre variables, aumento de la varianza o presentar un riesgo en su salud. Su objetivo es reducir los sesgos, aumentar la seguridad de los participantes y la eficiencia en la estimación. La inferencia estadística nos permite hacer un análisis exhaustivo de las relaciones observadas y una evaluación detallada de los hallazgos en una investigación. Por medio de los métodos cuantitativos inferenciales, se pueden estimar los parámetros de la población y realizar el contraste de hipótesis. El nivel de confianza se refiere a la probabilidad de que la estimación efectuada se ajuste a la realidad. Cuanto más grande es el nivel de confianza, mayor será la garantía de que la estimación realizada a través de la muestra se aproxima a la realidad. El error de muestreo es el porcentaje de incertidumbre, es el riesgo estimado de que la muestra elegida no sea representativa. A medida que se incrementa el tamaño de la muestra, el error muestral tiende a reducirse.